Bienvenidos a Cultura Fest y un saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de COPE. Este programa hoy es especial. Este programa nos hemos trasladado, nos hemos salido de nuestro plató habitual y nos hemos venido a Algeciras. Estamos en el Centro de Interpretación de Paco de Lucía y tenemos el privilegio de contar con nosotros con José Luis Lara, que nos va a acompañar en este recorrido por el Centro de Interpretación. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por venir y por estar presente en todo lo que es cultura y música y flamenco. Gracias. José Luis, hoy, como estoy diciendo, ¿no? Hoy hace un programa especial, ¿no? Porque hablar de cultura y no mencionar a Paco de Lucía es imposible, porque representa parte de la cultura de nuestra tierra, nuestra esencia. Y qué mejor que tú eres, bueno, fuiste, ¿no? Porque aunque lo hablo en presente porque eres omnipresente, creo ya, ¿no? Eres y fuiste amigo personal de Paco, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, Francisco Sánchez murió, pero Paco de Lucía nunca va a morir. El músico siempre va a estar con nosotros y por supuesto que es la persona que creo que más ha aportado a la música en general española y al flamenco en particular. Y bueno, como tú bien dices, yo fui amigo de Paco, lo conocí bastante y demás, pero Paco tenía muchísimos amigos en Algeciras y era una persona tan afable y tan entrante que era una persona encantadora. Creo que sí, José Luis, tú llevas prácticamente una vida dedicada a la cultura, ¿no? Porque hablamos de Paco, pero tú como persona dentro del panorama cultural de nuestra comarca también eres un peso importante. Bueno, yo hice mi primer concierto el primer sábado de septiembre del año 86 en el Parque María Cristina. Desde entonces yo pues he hecho muchísimos conciertos y demás, pero lo hacía un poco en combinación con mi negocio, que eran mis tiendas de electrodomésticos y demás, y no me lo tomaba tan en serio como desde el año 2010, que me dedico prácticamente a este tema solamente. En el 2010 hicimos un concierto precisamente de Paco de Lucía en Jerez, que hubo 6.000 espectadores, que es el concierto, uno de los más grandes que hizo Paco en España. Y luego, pues a partir de ahí, pues muchos conciertos, ¿no? En la Plaza de Toros de Algeciras, muchos, y muchos más en el Parque María Cristina. Y ahora, desde hace unos años, pues soy el director artístico del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, que organiza el Ayuntamiento de Algeciras. Organizo también junto a Eduardo Corral y Rafael Casilla Cabaret Festival. Y luego, pues nos presentamos a la licitación, a la gestión de este edificio, de este museo. No, a mí no me gusta la palabra museo porque museo implica algo como estanco, algo parado, ¿no? Esto es un centro de interpretación y nos presentamos y bueno, pues salimos adjudicatarios de la gestión esta y aquí estamos encantados e intentando pues acercar un poco más lo que es Paco de Lucía, lo que es la cultura, lo que es el flamenco y sobre todo yo tengo una cosa muy clara en la mente, que es que el flamenco hay que acercarlo a los niños. A los niños hay que enseñarles qué es el flamenco. No hay que obligarles, si luego les gusta o no les gusta, pero que sepan quién es Paco de Lucía, quién era Camarón, quién era Antonio Mairena, quién era Morente. Sobre todo que conozcan lo que es el flamenco y luego pues que oigan la música que quieran. Que oigan música, pero si es flamenco, pues mejor que mejor. Mejor que mejor, exactamente. José Luis, bueno, decirle a nuestros oyentes de COPE que este reportaje, que es especial, aunque ellos nos están escuchando desde nuestra página de Facebook de Área Campo de Gibraltar, podrán ver todas las imágenes que vamos a tener el privilegio de presenciar hoy y pues te pediría que nos hicieras un breve recorrido y nos explicaras un poquito qué podemos ver aquí en el centro. Pues mira, el centro, yo siempre explico a todo el mundo que los algecireños o los campos gibraltareños, porque esto está hecho para toda la comarca y para toda la provincia y yo creo que para toda nuestra autonomía, este tiene una doble vertiente. Yo creo que cuando alguien entra por la puerta ya está oliendo a Paco de Lucía. Por supuesto que todo el ambiente es sobre Paco de Lucía, pero luego ver el trabajo que se ha hecho en este edificio, lo que ha hecho el ayuntamiento, cómo ha quedado. Los que hemos conocido este edificio, que yo lo conocí como un sitio donde yo me vacunaba de pequeño y donde también da la casualidad que Paco de Lucía se vacunó durante muchas veces, pues el edificio queda precioso. Y luego nosotros nos hemos incorporado, pues ya te digo, casi el último día. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos ningún mérito, todo el mérito es de las empresas que lo han hecho y de la Fundación Paco de Lucía, que es su familia y en la que ha puesto muchísimo interés,
del ayuntamiento, que desde el minuto uno entendió, sobre todo el alcalde entendió que esto era algo importante, y José Ignacio lo vio muy claro, y creo que eso hay que alabárselo. Y nosotros nos hemos incorporado y nos lo hemos encontrado todo hecho. Lo que pasa es que es una maravilla. Nosotros lo que estamos es gestionándolo. Este edificio se divide o se compone de 6 salas en las que cada uno va contando una etapa de la vida de Paco de Lucía. Empezamos por la primera, que es el plan maestro de Antonio, que lo que explica un poco como que Antonio Sánchez Pecino, que no nos olvidemos que es el pensante y uno de los que más mérito tiene dentro de la familia, que era su padre, pensó que a sus hijos él quería que sus hijos fueran artistas importantes. Y no sé, yo veo un poco la película esta que hay de las hermanas Williams, que el padre preparó, pues yo creo que eso lo hizo el padre de Paco de Lucía, pero como 60 años antes. Y se llevó a sus hijos a Madrid, hizo un esfuerzo en todos los sentidos y consiguió hacerlo. Y luego las siguientes salas van contando etapas de la vida, pues ya cuando Paco madura un poco más, cuando ya recibe muchos premios, tenemos muchos premios aquí, tenemos muchos documentales de Paco que son inéditos y además algunos bastante largos. Ya nos están viniendo públicos que vienen un día, ven uno, vuelven, van viendo. Y esto es más o menos lo que es este sitio. Además, en este inmueble tenemos un auditorio que se ha hecho para 100 personas. Luego tenemos una parte de arriba incluso que podría ser como una especie de chill-out, entre comillas. Y bueno, pues la verdad que está viendo muchísimo público, mucho más de que yo particularmente, y tengo que reconocerlo, esperaba. Y luego los grupos todos los días tenemos un mínimo de 2 colegios y ya tenemos una lista de espera bastante importante. Ya han venido y nos quedan por venir colegios de Málaga, de Jerez, de Cádiz, de Huelva nos ha llamado un colegio que tiene interés en traer a sus alumnos. Y para mí la satisfacción más grande es cuando, como tú has visto hace un momento, ves de entrar a un colegio o a una clase de niños. Y luego nosotros tenemos aquí 7 personas que son las que trabajan aquí, que han entrado a trabajar el primer día y demás que estaban aquí, que son 7 personas que estaban en el paro y se han incorporado a trabajar con nosotros. Y la verdad que el equipo humano, yo he tenido una suerte tremenda. Nosotros no solamente le hacemos esa visita a los niños y los despachamos, le hacemos una visita especial, acorde a su forma de pensar, y luego cuando termina nos lo llevamos a la sala de audición, al auditorio que se llama La Casa de Paco, y una de las personas pues le enseña un poco a tocar las palmas, o le enseña o le dice, y además eso les gusta, y a los chicos que son más mayores les hacemos preguntas. La verdad que estás... Sí, que es interactivo, que no es una visita solo visual. No, totalmente. Y la verdad que está resultando. Yo me he tomado tan a pecho el tema que yo mismo me he venido aquí, he puesto mi pequeña oficina aquí, y además que oigo, de donde yo estoy, oigo el auditorio, y todos los días hay muchísimos críos. Y luego, pues, también te comento que tenemos bastantes actividades de conciertos y demás. Ya hemos hecho 5 conciertos y hemos presentado los de este mes, que son 3 conciertos, que son Antonio Rey, que es un guitarrista con 2 premios Grammy, que ganó el último Grammy de flamenco. Tenemos una actuación en conjunto con la Sociedad Alicante Grande de una gran cantadora que es Paqui Ríos, y terminaremos el mes con un concierto de Pedro el Granaíno, que es uno de los artistas para mí del flamenco más importantes en la actualidad. Y pues en breve presentaremos la programación de abril, de mayo, de junio, y ya luego pararemos un poco y seguiremos por el segundo trimestre o cuatrimestre del año. Estupendo. Pues si te parece vamos a continuar y vamos a empezar con la visita al centro de interpretación. José Luis, estamos en la primera sala, en los comienzos de Paco. Cuéntame qué vamos a ver en esta sala. Bueno, pues en esta sala tenemos un vídeo, un documental extraordinario en el que se ven fotografías muy antiguas, incluso se ve el primer viaje que hace Paco con su hermano Pepe y su padre a Madrid, y se ven fotografías de esa época, ¿no? Que creo que para Paco decía una cosa, Paco decía que las personas somos lo que hemos sido nuestros primeros 10 años, y sus primeros 10 años de Paco los pasó en Algeciras, y para él lo marcó mucho, ¿no? En cuanto a esta sala, pues aquí lo que se ve es el trabajo de su padre, que como os explicaba,
que trabajó mucho para que sus hijos fueran mayores. Hay que tener una cosa muy presente, que su padre, Antonio Sánchez Pecino, se buscaba la vida del hombre, pues cerca de aquí había lo que antiguamente se llamaba un cabaret, que era el Pasaje Andaluz, y el padre tocaba allí la guitarra para los señoritos, para quien llegara, y le daban por una especie de gratificación pequeña y demás, o de, entre comillas, limosna, ¿no? Y una de las noches, pues un gracioso, señorito de estos graciosos, quizás no estaba embriagado y demás, le partió la guitarra como broma, y el padre, pues, su medio de vida, pues se lo fastidiaron. Y eso Paco lo contaba muchas veces con pena, ¿no? De ahí viene que se hizo muy famoso una vez que Paco no quiso actuar en Sevilla con Plácido Domingo y Julio Iglesias, cuando él vio su nombre, Paco era un hombre muy humilde, pero en la Expo del 92 hicieron un concierto y cuando él llegó y vio los carteles con esos nombres de ellos tan grandes y el de Paco tan pequeño, dijo que no quería tocar, no por él, sino por el flamenco, y se acordó de lo que le pasó a su padre, ¿no? Y decía que era una forma, pues, de reivindicar y de manifestarse ante lo que le pasó a su padre. Y eso es uno de los temas, pues, que este hombre, Antonio Sánchez Pecino, que era un hombre al que yo conocí, que era para mí un genio, pues quiso que a su hijo no le pasaran y por supuesto que lo consiguió, porque una familia más flamenca, no olvidemos, tenemos a Paco, pero luego tenemos a Pepe de Lucía, que Pepe es en el flamenco, es uno de los artistas más respetados y de los más importantes y de los que más han aportado. Han sido una familia, después Ramón Sánchez, que Ramón Sánchez ha ido con los artistas, además su apellido era Algeciras, era Ramón de Algeciras, ha ido con los cantadores más importantes, de Juan Valderrama con Camarón, hizo muchísimos conciertos también y recitales, y ha sido una familia muy flamenca. Y luego los otros hijos que no eran profesionales, pero eran muy flamencos, como María y Antonio, sus nietos. La verdad que es una saga de las más importantes dentro del flamenco. Claro que sí, representa muchísimo de nuestra tierra y de nuestra zona. José Luis, yo voy a abusar de tu confianza. Cuéntame un poquito más, ¿cómo conociste tú a Paco? Pues mira, yo lo conocí, a quien primero conocí y quien era muy amigo mío era Ramón Sánchez, Ramón de Algeciras. Lo conocí a través de un compadre de él y mío, que es Victoriano Mera y de Antonio Quirós, y lo conocí por ellos. Pero Ramón era un hombre que le gustaba mucho venir a la plaza, entonces yo tenía una tienda en la calle Río, al lado de la plaza, y desde que me conoció empezó a venir todos los días a mi tienda. Él se venía, se sentaba allí conmigo y pasábamos la hora. Y luego al poco tiempo conocí a Paco y la verdad que nos hicimos bastante amigos y bueno, cuando venían aquí, la reunión de Victoriano, Antonio Quirós, estábamos siempre juntos y cogimos mucha confianza. De ahí vino también el monumento. El monumento fue una idea de Victoriano y vino a contármela, que me parecía, y entonces entre los tres pusimos en marcha el monumento y se hizo el monumento. La verdad que es una historia que, para contar la parte, ¿no? Fue muy bonito toda esa historia y demás. Y a partir de ahí, pues ya hablamos mucho. Paco era un hombre muy culto, que le gustaba enterarse de las cosas de su pueblo. Pues ya me llamaba una mañana, hablábamos. Luego, cuando yo iba a Madrid, coincidíamos mucho. Yo estuve en la última grabación, me llamó y estábamos. Yo estaba en Madrid y fuimos a la última grabación del disco de Camarón, el de Rabia de Potro y Miel. Yo estuve en la grabación de su disco del concierto de Aranjuez, y además que ya cuando venía por aquí íbamos a actuar, y ya luego cuando yo me dediqué un poco más profesional a esto, pues le hice un concierto en el Parque María Cristina, le hice el de Jerez, hicimos bastantes cosas y demás, pero Paco era un hombre, ya te digo, muy humano, muy preocupado de su pueblo, le gustaba saber todo lo de su pueblo, tenía buenos amigos que siempre los ha mantenido, y era como persona un ser excepcional. Y luego como músico, para mí el más importante que ha dado España con diferencia. Claro que sí, un músico internacional. Pues vamos a continuar con la visita, vamos a la siguiente sala. José Luis, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues esta es la segunda sala, que se llama Fuente y Caudal, que es el disco que yo creo que catapultó a Paco a la fama. Aquí, con este disco, fue un antes y un después, creo yo, de su historia y de su vida en la música, porque este disco fue algo que fue como una explosión dentro del flamenco. Paco aquí utilizó una técnica, una velocidad que no era conocida, que nadie podía ni imaginarse.
Y a partir de ahí, bueno, pues Paco se convirtió en lo que era un mito. Pero bueno, hay que recordar que Paco desde un principio, siempre, incluso si no vemos todos los discos de colaboraciones que él tenía, por ejemplo con Fosforito, que grabó mucho, su nombre siempre iba con el mismo tamaño que el artista, porque ya Paco desde un principio fue muy importante en el flamenco. Pero Paco no solamente tocaba la guitarra, también producía muchos discos y él era el que dirigía realmente muchas grabaciones. Y Ramón también fue un hombre que aportó mucho en todo esto, porque no olvidemos que el padre de Paco de Lucía, cuando llegó a Madrid, la casa más importante que había era Fonogran, que luego fue Philip, pero no trataba mucho el flamenco, no le daba mucha importancia. Y entró él allí, este hombre, Antonio Sánchez, en la compañía, y él fue el que llevaba gente a grabar. Y claro, hay gente que no lo saben, pero a los Chichos los sacó su padre también. Fue el primero que los llevó a grabar, a la Jereca, a muchas personas que luego, todo lo de Camarón, lo llevó él a grabar. Y todo eso, pues, Paco actuaba con ellos en muchos discos y eso fue una gran aportación al flamenco, porque a partir de ahí vieron que se vendían muchos discos de flamenco y ya las compañías empezaron a darle más importancia y más relevancia al flamenco. Claro, porque, como bien dice, tenemos que resaltar que Paco no fue simplemente un guitarrista, compositor. Paco impulsó muchos artistas y todo lo que tú estás explicando es parte de la cultura musical de España, que engloba dentro de la figura de Paco Siempre, de Lucía y su familia. Claro, y después el que exportó el flamenco fuera de España fue él. Aquí ningún artista, aquí se hicieron 2 o 3 giras que le llamaban la Bienal, había otro nombre, no me acuerdo, que eso se llamaba, que iban por Alemania, hacían conciertos, pero además con una remuneración muy pequeña, y hasta que Paco no cogió su guitarra y se fue a Europa y demás, y descubrió que el flamenco tenía muchos adeptos, y en muchísimos sitios, cuando Paco en Japón era tenía 20.000 fans, donde actuaba Paco se llenaba, y recuerdo un año que en Estados Unidos me contó Ramón, de uno de los viajes que llegó, que en 30 días habían actuado 30 veces en universidades, en todos los días. Paco actuaba por allí muchísimo. Paco hacía giras de 6 meses y en las cuales descansaba a lo mejor ni un día a la semana. Tenía actuaciones continuas porque era un artista muy demandado. Claro, impresionante. Es una cosa que tenemos que mencionar, que la entrada al centro de interpretación es totalmente gratuita por ahora, sí, ¿verdad? Sí. Nosotros continuamos sin cobrar absolutamente nada y aunque nos lo permitiría cobrar el contrato que tenemos con el ayuntamiento, por ahora no se está cobrando. Y bueno, la verdad que para nosotros es un honor que venga tanto público como está viniendo y que sigan y que continúen, ¿no? Además, tenemos la tranquilidad de que tenemos muchísimas citas ya previstas, pero que normalmente el público llega y accede y le hacemos una visita guiada y le explicamos y además tenemos bastante personal que hace esta labor. Que nos va enseñando el centro, estupendo. Pues vamos a continuar. José Luis, en esta sala, ¿cómo se llama? ¿Dónde nos encontramos? Esta sala es donde, esta es la que une las 2 salas, la tercera y la cuarta, y tenemos un juego interactivo en el que, bueno, como veis, hoy hay muchos críos, pues tienen varias canciones y pueden ir haciendo composiciones y tocándolas y demás, y está muy completa. Esta sala que hemos pasado antes, en la que pues tenemos algunos instrumentos que utilizaron en los conciertos de Paco, como la última silla que se utilizaba, un cajón donado por uno de sus músicos, y además, hombre, lo que tenemos que recordar siempre es que esto es un centro totalmente abierto, en el que, bueno, pues te puedo decir que hace unos días se ha incorporado el disco, el segundo Grammy de Paco, que lo tenemos ahí, que ahora lo veréis. Aquí, conforme alguien quiera traer algo que sea lo suficientemente importante, el ayuntamiento pues acepta cualquier donación o cesión para que el público pueda verla, y esto va a ir cambiando continuamente. Van a haber exposiciones, bastantes actos en torno todo al museo. Claro, es un sitio que va, como tú has dicho, va cambiando, que podemos verlo varias veces, que siempre nos vamos a encontrar una sorpresa nueva. José Luis, cuéntame qué vemos aquí. Pues bueno, pues este es la indumentaria que utilizó Paco cuando fue nombrado doctor honoris causa.
Y bueno, pues tiene la anécdota simpática que Paco le tiene mucho miedo al gorro, él no se quería ver con el gorro puesto. Es más, cuando aquí en Algeciras lo llevaba, pues en ese momento nos cruzamos las miradas y él como me miró como diciendo no te vayas, rey, pues Paco era un hombre que no. Pero vamos, luego me gustaría desde aquí invitar, que está en internet, que oigan el discurso, es muy cortito, que hizo Paco cuando se le entregó el doctor honoris causa en Algeciras. No se puede hablar mejor, con más fino, es extraordinario. Todo el mundo deberíamos de verlo con la humildad que habló y cómo explicó lo que significaba para él este premio que se lo dieron aquí en Algeciras, en Cádiz y también en Berkeley, que es una de las universidades más importantes que existen de la música en general. Claro. ¿Y ya qué nos queda por ver, José Luis? Bueno, pues mira, aquí aparece también el Grammy, que se ha incorporado hace unos días, que lo ha traído un amigo, Juan Estrada, que lo tenía en su casa y el hombre ha venido de Mallorca a traerlo para que esté aquí expuesto. Porque Paco, el mérito que tiene todo este museo es que su familia, a través de la Fundación Paco de Lucía, ha podido conseguir bastantes cosas de Paco, porque Paco era un hombre que no guardaba nada. Te pongo el ejemplo de este Grammy. Lo tenía un amigo en su casa de hacía 15 años y Paco nunca se había preocupado ni de tenerlo. Se lo regaló al amigo. Pues prácticamente. Y Paco no era un hombre que guardara, que conservara, era un hombre sin complejo, no necesitaba nada de todo esto. Y luego pues ha costado un poco más trabajo recopilar cosas para tenerlas aquí, ¿no? Pero bueno, se van haciendo y cada vez hay más. Y bueno, pues el otro día vino un amigo de aquí de Algeciras, pues que tenía como 40 o 50 fotografías inéditas y demás, y quería cederla. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos abierto a recibir todo. Pues sí. José Luis, te voy a dar las gracias por haber hecho esta visita tan especial con tus historias, tus anécdotas. Y a todos nuestros amigos, nuestros espectadores, nuestros oyentes, invitarles a que vengan aquí. Todavía queda más por ver, que no lo vamos a descubrir todo en este reportaje. Y esperamos que disfrutéis tanto de esta visita como estamos disfrutando nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí en Cultura Fest.